Hola, bienvenidos al canal. Un nuevo video, pero comenzando una nueva sección sobre educación, tema que me apasiona mucho. Opinar desde mi labor docente de casi medio siglo y alguna formación que sumé a mi experiencia, y lo mejor es las ganas de hacerlo. Las opiniones son opiniones, y si pueden ser concretas, podrían transformarse en propuestas, pero para ello hay que sumar muchas voluntades. Una advertencia: vivimos en un país muy desigual y diferente del mundo en muchos aspectos. Mucho de lo que voy a exponer lo baso en normalidades, o quizá debiera decir en deseos, que no son los que yo quisiera. Pero es más práctico para el tratamiento, casi por motivos pedagógicos, de explicación. Y después en otros videos tratar de ver cómo se podrían combatir esas problemáticas, cómo tratarlas, cómo bajar esas desigualdades. Por ejemplo, por decir, en este primer video que voy a tratar la educación en el nuevo milenio, hablo de generaciones y soy consciente que lo que digo no representa a muchos de nuestros estudiantes, pero sabemos que en nuestro deseo los debemos contemplar porque deberían representarlos, porque debería ser así, y porque no podemos discriminar nuestro futuro por pensar que tenemos problemas. Mejor lo pensamos de la mejor manera posible y analizamos esos problemas, cómo solucionarlos en forma separada. En este video lo que primero vamos a tratar es a qué nos enfrentamos, qué es esto de las nuevas generaciones, contarles un poquito cuáles son las generaciones que van a estar y qué características tienen, cómo como docentes tenemos que hacer frente a esto. No es una novedad que el cambio ya está marcando un nuevo orden. Más con la pandemia estamos cambiando permanentemente, la tecnología nos cambia. Y en buen romance las generaciones nuevas desplazan o reemplazan, como quieran, a las viejas. Y a veces no tan viejas, es un problema de adaptación, es un problema que tendríamos que ver cómo manejarlo. Pero es cierto que las nuevas generaciones, Millennium primero, la actual generación Z, la Alfa, que dicen que es la que viene, son las que un poco van a marcar el paso del futuro. Y habría que ver no solamente cómo son, sino cómo atender esas nuevas demandas mientras esas generaciones se están formando. Eso es lo que más deberíamos trabajar. Los investigadores, sociólogos, antropólogos van estudiando distintas formas de cómo interactúan esas generaciones en distintos procesos, como los procesos económicos, tecnológicos, sociales, educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alguien ve cómo tendríamos que tratarla? Como dato ilustrativo, y primero vamos a decir a ver cuáles son las generaciones que hablan. Y bueno, primero hablan de una silenciosa o de posguerra, la que duró del 30 al 50, después los baby boom, entre los cuales nos incluimos muchos, del 50 al 68, nos incluimos todavía. La generación X, del 69 al 80, que ya está un poco, es la que empezó con la tecnología, la que empezó con The Games. La Millennium, que ya vivieron esa tecnología como algo más normal, la generación Z, que nacieron dentro de una tecnología, y la nueva, la generación Alfa, que habla de ya digitalmente, crecieron en la inteligencia artificial, no crecieron solamente en la tecnología, son 100% digitales y crecieron viendo cosas que nosotros ni se nos hubieran ocurrido quizá 20 años antes. Si jugamos un poco con números, de los 7.700, 7.800 millones de habitantes que hoy podemos ser en el mundo, un 20% son millennials, el 27% son generación Z y los alfa apenas el 18%. Pero si consideramos que nacen 380.000 chicos por día, niños por día, y los que mueren, el crecimiento, en el 2025
la generación alfa va a ser prácticamente mayoría. Prácticamente, no tanto, pero vamos a tener una importante, va a ser la mayoritaria entre las distintas generaciones. Quizás sea un dato poco relevante, pero los educadores debemos preocuparnos por esos problemas. ¿Cómo enseñarle a esas nuevas generaciones? Por eso vamos a hacer una breve descripción de qué son esas generaciones, cómo son las nuevas generaciones. Vamos a abocarnos a la generación Z y Alfa, que son las que hoy están en nuestros colegios, en los secundarios, en las universidades, que están cursando, digamos, el proceso de formación. La generación Z fueron nativos digitales que no conciben mucho la vida sin Wi-Fi, ni YouTube, ni Instagram, ni TikTok, ni las redes sociales. Dependen de la tecnología. Y usan un montón de dispositivos a la vez. Pueden usar, qué sé yo, 5 dispositivos a la vez. Los millennials estadísticamente usaban 3. Pero ya cada vez van siendo más versátiles en el uso de la tecnología. Una diferencia importante es que se abocan al uso de la tecnología, no importa tanto las aplicaciones, los dispositivos, mientras que las generaciones anteriores había que enseñarles cómo usar una aplicación, a las nuevas no, se tratan de ingeniar solo, son tipo multitarea, pueden procesar varias al mismo tiempo, son autosuficientes, son autodidactas, pretenden aprender en forma solos a través de tutoriales, de internet, tienen un vocabulario propio y son conscientes de una intimidad personal y ya están conociendo los riesgos de internet, los riesgos de las redes sociales y ponen o tratan de poner límites a todas esas aplicaciones, ya lo están pensando. Las generaciones alfa es más nueva. Es una generación que le dio nombre el demógrafo australiano Mark McClinde y los diferenció en que la generación alfa es experta en tecnología. O sea, ya nacieron con teléfonos inteligentes. No se encontraron que los teléfonos evolucionaban, ya habían evolucionado. Y entonces están preparados para otro tipo de desafíos, en donde son más autosuficientes, pero tienen algunos problemas todavía, como una menor capacidad de atención, cambian de intereses en forma muy rápida, pueden llegar a tener dificultades para mantenerse en una misma actividad. Bueno, estos son nuestros alumnos. Estos son los alumnos que teníamos que trabajar. La generación alfa, como decía, que tiene más experticia en tecnología, más preparada para desafíos, pero también menor capacidad de atención, cambian de interés muy rápido. Tenemos que ver cómo los preparamos. Cómo los preparamos en distintas capacidades, en tecnología, en capacidades cognitivas que podemos hacer y cómo hacemos el desempeño social y el desempeño económico. En tecnología sabemos que manejan mucha tecnología, más que muchos docentes, más que muchos docentes. Entonces tenemos que ver cómo emparejamos ese proceso de aprendizaje y adaptación a la tecnología. Cada vez van a usar más el celular. Por cada 6 celulares que se venden en el mundo se vende una computadora. ¿Sí? Eso nos muestra cuál es la tendencia. En lo que respecta a las capacidades cognitivas, surgen de un mundo cada vez más global, más conectado, más competitivo. Deberían estar preparados para esos desafíos. Y tenemos que recordar algo que hasta el momento no lo dije en la charla, de la gran deficiencia que tenemos en muchos de esos estudiantes. Una deficiencia porque no tienen la tecnología necesaria, porque no tienen las capacidades, porque vivimos en un país en el cual no se pudo llegar a todos los medios y no creció toda la sociedad en forma pareja. Entonces, esto también lo debemos tener en cuenta. También tenemos que buscar
cómo acercarlos, porque hasta el más humilde puede llegar a tener acceso a internet, pero no va a ser lo mismo, porque va a ser muy difícil, porque va a haber una familia que está atrás del único celular de la familia, o porque no tienen los medios. Entonces ese es otro problema que tenemos que solucionar, que no lo voy a tratar en este video. En este video voy a hacer como hacen los economistas, ceteris paribus. Hagamos de cuenta que eso es un mal que lo vamos a tratar en otro momento. Tratemos de que eso no influya y veamos cómo haríamos si todo está bien. Hay un problema que es la falta de interés. La falta de interés la tenemos que suplir con el interés que le va a poner el docente. El desempeño social. Están acostumbrados al encierro y más en una pandemia y en un aislamiento social obligatorio. Entonces tienen gran participación en grupos virtuales. Bueno, vemos a ver cómo aprovechamos esa virtualidad para hacerla más sociable y que la podamos aprovechar las redes sociales, aprovechar los grupos virtuales, aprovechar las posturas críticas que tienen esos grupos y cómo esos grupos que defienden internamente determinados intereses, a veces la minería, a veces el aborto, a veces estar en contra del aborto, a veces la salud, ver cómo eso lo pueden sacar fuera del grupo y llevarlo a un espíritu crítico de discusión en la sociedad, porque están insertos en una sociedad. Eso nos va a ayudar a lo que es el desempeño social, económico, profesional de cada uno de estos futuros habitantes del mundo, porque hoy lo son, pero se están formando. Y evidentemente hay una grieta en cómo son ellos y cómo son el resto, lo que hoy constituye más del 50% de los habitantes. Esa grieta está dada porque ellos ven una oferta diferente, todo lo pueden ver a través de internet, ya las empresas y los emprendimientos los pueden ver de otra forma que no los veíamos nosotros. Profesional y laboralmente van a encontrar un mundo distinto. Un Z o un alfa puede desarrollar todas sus actividades laborales, académicas, divertimento, todo, sin pisar un comercio, sin tocar dinero, inclusive sin tocar tarjetas de crédito. Lo puede hacer todo simplemente usando el celular. Además va a tener otro entorno de trabajo, un entorno de trabajo que va a ser totalmente diferente. Bueno, a eso tenemos que tratar de ir apuntando como docentes. Y como docentes la educación, ¿en qué va a cambiar? Y en muchas cosas. Pero fundamentalmente vamos a ver en este video solamente los cambios más trascendentales que podemos pensar. Los contenidos van a cambiar, no es una limitante, los mínimos están establecidos en las distintas currículas y lo que tendremos que hacer es adaptarlo a los contenidos actuales. Hay cosas que tenemos que pensarlas de un modo más actualizado, nada más. Las herramientas, ahí me complico, porque las herramientas, hay herramientas que son el hardware y el software. El hardware cada vez va evolucionando más, pero por suerte podemos usar un hardware que no es necesario que sea el último a veces. Claro, pero necesitamos un internet que a veces no existe. Bueno, son cuestiones y problemas con los que nos tenemos que enfrentar. El software está evolucionando permanentemente. ¿Y por qué evoluciona permanentemente? Porque el software es colaborativo, porque el software ha cambiado desde sus inicios y hoy día todos desarrollan software. Y hay nuevo software para todo. Y fíjense que el software está avanzando a un paso tan agigantado que va cambiando, van saliendo nuevas apps, nuevos programas, nuevas aplicaciones. Los alumnos mismos desarrollan eso. Es dispar el acceso a internet, que lamentablemente es la base del software. Pero eso ya dijimos, lo tratamos en otro video. Pero me preocupa el tercer ingrediente de la educación que voy a tratar hoy, la mano de obra, el docente. Esa es la cuestión que tenemos que modelar.
Yo diría que más de que modelar, que por ahí alguien puede decir, y sí, hay que capacitarlo, hay que concientizarlo, hay que tener una concientización, porque hay muchos docentes que lo hacen y se capacitan porque no queda otra alternativa. Que hagan un mea culpa, que digan realmente, y muchos docentes les cuesta todo esto. Dice, y no queda otra alternativa, no queda otro remedio, pero en el fondo no están desesperados por tener la tecnología al alcance de la educación. Incluso más de uno, no sé, si votaran un cuarto cerrado diría, prefiero volver al aula. Bueno, la realidad cambió y la nueva modalidad va a ser otra. La coyuntura actual va a ser otra. El entorno actual cambió y vino para quedarse. El primer desafío de esta pandemia se pasó. Los docentes tuvieron que ir y hacerse cargo de dar clase como pudieran. Y lo hicieron. En muchísimos casos lo hicieron. Los casos que fallaron, yo diría que más se falló por la tecnología que no llegó, por los celulares que no estaban, por las computadoras que no estaban. Por eso mismo que no quiero hablar en este video, sino que me gustaría hablarlo en otro video, cómo hacerlo. Pero prueba superada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Volvemos atrás? No, hay una nueva normalidad. Se trabajó mucho, se trabajó bien por parte de autoridades, docentes, capacitadores, los mismos alumnos. Ya está, llegamos, lo superamos. Pero a mí no me conformaría. Yo quiero una nueva normalidad que esté optimizada. Y en esa nueva normalidad que esté optimizada, en ese futuro tenemos que ir cambiando. Ya pasamos del aula al docente que tuvo que explicar a través de Zoom, de Jitsi, de Google, de un montón de herramientas, de compartir PDF, después empezar a usar otras herramientas, y hoy ya hay muchos que usan los videos interactivos. Bueno, fenómeno. Ya la web 2.0 podría estar cerca. Entonces, toda este periodo de adaptación, de incorporar en nuestras cátedras la tecnología, ya pasó. Ahora tenemos que ir viendo cómo nos adaptamos a lo nuevo, cómo vamos cambiando para que todo sea más normal desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Nuevas que no son nuevas, hace 20 años que están. Ya no son nuevas, no digamos nuevas tecnologías, digamos la tecnología que existe en la educación desde hace muchos años y que tardamos mucho en incorporarla, y ahora por un bichito que se llama COVID-19 no tuvimos otro remedio que incorporarla. Y ojalá no hubiera estado, pero estuvo, y la incorporación llegó, y llegó para quedarse. Debemos pensar cómo reelaborar la educación, repensar la educación. ¿Qué es repensar la educación? Ver cómo llegar a las nuevas generaciones con los sistemas educativos que necesitemos para adaptarlos a ellas. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para eso? Y seguramente vamos a tener en cuenta cuestiones como los desafíos que debemos proponerles para que estén a la altura de lo que necesitan, fomentar competencia y competitividad, porque es algo que las nuevas generaciones trabajan, enseñar practicando sobre hechos y no sobre teorías. Recuerdo que alguna vez allá hace muchos años tuve que jugar un partido de fútbol y había que hacer una cancha de fútbol en el colegio al cual iba, y teníamos que hacer los ángulos rectos. Y le preguntamos a alguien cómo hacerlos y dice, y usen trigonometría. Y a partir de ahí la trigonometría fue algo que no me olvidé nunca más. Sor Cartoa, gracias Mabel, que fue mi profesora de matemática, y Sor Cartoa, a quien le quepa el sayo, que lo diga. Pero
no se olvida lo que se practica y se aplica. Aprovechar la capacidad de búsqueda que tienen los nuevos estudiantes que quieren ser curiosos. Entonces no le digamos las cosas como son, las quieren ver ellos. A través de las redes sociales utilizarlos para el lanzamiento de ideas. Tratar de trabajar con su facilidad para hacer videos, para estar presentes, para generar cosas nuevas. Entonces eso es lo que debemos usar. Tratar de usar esa solidaridad que utilizan vinculándose en las redes sociales. Trabajar con los intereses que defienden y ver cómo podemos sumarnos, aunque sea para ser críticos de esos y que aprendan a ser críticos de todas esas situaciones. Y que aprendan a ser críticos de la misma tecnología, que no todo está dado por la tecnología y tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos que enseñar a ser críticos a nuestros estudiantes. Para eso tenemos que ser críticos nosotros primero. Ahora, ¿qué no debemos? Y no debemos ser aburridos, porque nos van a dejar por aburrimiento. No hay clases aburridas, hay docentes aburridos. No explicar aquello que no necesitan, porque lo que no necesitan no nos van a prestar atención. Piensen que están a un clic de distancia de cualquier conocimiento. Entonces, no debemos despreciar esto, no debemos despreciar las inquietudes que ellos tienen por buscarlas y tratar de magnificarlas, tratar de llegar. También tenemos que pensar en el estudiante como el ser que está del otro lado de la tecnología y al cual nosotros podemos llegar en forma también tecnológica. Escribirle ese mensaje, a alentarlo desde el otro lado, todo eso sirve y sirve mucho, les puedo asegurar. Porque los docentes tenemos que aceptar este desafío. ¿Y cómo tenemos que ser los docentes? Pensantes, generar ideas, renovarnos, tener el manejo de herramientas que sean versátiles, tener focos en nuestro objetivo y repensar la universidad de este nuevo milenio. ¿Qué quiere decir esto de ser pensantes, generador de ideas, renovado? Quiere decir estar en sintonía con los alumnos, que van a ser pensantes, van a trabajar sobre eso. Entonces busquemos intereses comunes. Reinventemos los contenidos en función de esos intereses comunes. Aprovechemos la cantidad de software que existe, que es muchísimo. Acompañémoslo en participación en hackatones, en torneos, en competencias. Apoyemos la innovación permanente. ¿Qué es un hackatón? ¿Qué es innovación permanente? Busca un video que voy a hacerlo sobre el tema. Pero todas estas cuestiones las tenemos que pensar. Las tenemos que pensar en función de todas las herramientas que podemos llegar a tener. Tenemos softwares que son específicos para cada tipo de materia. La que se nos ocurra lo tenemos. Tenemos software para dar clase cada vez más completo, más específico. Moodle no es el único, hay muchísimas plataformas, hay software para realizar foros, talleres, wikis. ¿Qué son las wikis? Una herramienta valiosísima puede llegar a ser. Los videos interactivos, el trabajo colaborativo. Enseñemos a trabajar colaborativamente porque el mundo va a trabajar en forma colaborativa y va a trabajar a distancia. Cada vez más ya salió la ley de trabajo a distancia. Entonces vamos a tener que trabajar en nuestras aulas a distancia para enseñarles cómo se trabaja a distancia, cómo se sigue proyectos a distancia. Y también tenemos que repensar toda nuestra educación, cómo va a ser la universidad del nuevo milenio. Una educación que es formación. Ya en otro video también hablo de cómo es hoy la formación de una persona. Antes estudiaba y era mi hijo el doctor, el abogado, el contador, se estudiaba para hacer eso. Hoy no. Hoy se forma a la persona
en múltiples cursos, donde a lo mejor uno de ellos fue la carrera de contador, pero después estudió carreras que tenían que ver con la creatividad, que tenían que ver a lo mejor con la ingeniería, que tenían que ver... ¿Cuántos ingenieros hicieron carreras de economía? O sea, ya la formación es distinta y la universidad tiene que adaptarse a eso. Tenemos que acelerar el cambio que venimos teniendo, más en la universidad pública. Cómo competir con las propuestas privadas. Y la alternativa a distancia es buenísima, porque nos permite hacer formación permanente a nuestros egresados. Y no le tengamos miedo a las privadas. Yo le tengo más miedo a que muchos estudiantes que estaban estudiando en la universidad estatal, pura, gratuita, todo lo que nosotros podamos decirlo, y se iban a una universidad donde tenían que pagar una matrícula mensual. ¿Pero por qué? Si tenés la universidad acá, a pocas cuadras, te vas a una universidad que está a miles de kilómetros, donde además tenés que viajar para rendir exámenes. ¿Por qué? Y porque me resulta más cómodo, porque es virtual, porque las clases las puedo seguir de otra forma, porque... Bueno, entonces, armemos esa universidad. Partiendo de nuestra universidad nacional, estatal, popular, gratuita, hagamos una universidad donde podamos brindar esas necesidades a nuestros estudiantes. Veamos después el tema económico, todo eso lo veamos después. Pero lo importante es que arranquemos con el camino, que comencemos el camino. Cuando nosotros estamos repensando los docentes, estamos también pensando en todos los desafíos que tenemos por delante y cómo esos desafíos los pueden llevar o no. ¿Alguien puede quedar en el camino? Difícilmente. Si queda es porque quiere. Pero hay que ser conscientes que el cambio es lo único que es permanente. Todo está cambiando permanentemente. La tecnología también está cambiando permanentemente y tenemos que ir adaptándonos a esas nuevas tecnologías. Ese es nuestro aprendizaje. Tenemos que hacer esa acción entre nuestros aprendizajes. Es una opinión, espero que alguien pueda responderla, y voy a tratar de ir armando otros videos que tengan otros saberes y cuestiones más concretas, propuestas muchísimo más concretas para llevar a nuestras escuelas, a nuestra educación. Por este video, muchísimas gracias.